porque la causa lo vale y el llamado no sabe de razones lógicas. Te invitamos a que te unas a La Vanguardia. Sé parte del ejército de Dios que quiere estar en el frente de batalla. La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe. Continuamos en un nuevo programa de La Vanguardia. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Nos gusta mucho este espacio que tenemos cada semana para hablar de temas que nos importan. Y ustedes ya saben cuál es el tema que estamos tratando. Ni más ni menos estamos tomando esos héroes de la fe, tratándolos de una manera humana, de una manera real, de una manera en la cual nos podamos representar al verlos. Y ser sinceros, ¿no? Inclusive para nosotros mismos que estamos tratando este tema, a veces nos sorprendemos. Estamos viendo de una manera tan humana muchas veces que se escapan a lo que estamos acostumbrados, ¿no? A lo que es la enseñanza bíblica, a lo que es el status quo donde los ponemos. Y nos gusta, la verdad que estamos más que contentos de las reacciones que han tenido todos ustedes y también de nosotros mismos, ¿no? Como les estábamos comentando, nos gusta encontrar siempre que vamos a la palabra de Dios, cosas nuevas y cosas que nos ayudan a cambiar, a progresar y a ser más como Cristo a fin de cuentas, ¿no? Que es la finalidad de su palabra. Pero bueno, basta de esta larga presentación y dar lugar a mi compañero que me acompaña en cada capítulo. ¿Cómo estás, querido Emma? ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias David por la introducción. y nada, a ver qué nos depara el programa de hoy. Hoy tenemos un programa que se puede decir que es para fuertes, ¿eh? Los débiles no tienen lugar acá. No. Vamos a hablar de uno de los personajes más fortachones, si se quiere, que hay por excelencia. Este de escuela dominical, pero de libro, ¿no? Si está Jonás, está Sansón. Exacto. Que es del que vamos a hablar hoy. Y arrancamos como siempre con la clásica pregunta: ¿qué te transmite Sansón? Polémico también. Polémico, yo estaba pensando eso. Así como habíamos dicho de Jonás, que estaba ahí. Exacto. Sansón también tiene sus oscuridades. Y está. Una historia interesante. Interesante, ¿no? Sí. Debe ser el único hombre en la Biblia en la cual Dios estaba de acuerdo en que tuviera el pelo largo. Bueno, sí, se puede decir. Se puede decir que sí. Para traer un poco de polémica, ¿no? Algo de picante acá al debate, ¿no? Todo esto en base tenía un porqué, ¿no? Obvio. Tenía que ser consagrado nazareo, que era esa condición, si se quiere, que tenían en aquel entonces. No sé si existe esa tradición todavía el día de hoy. Capaz que estaría bueno averiguar un poquito si sigue el hecho de ser nazareo, ¿no? Pero constaba de dejarse el pelo largo, no cortárselo nunca, no participar ni de vino ni de sidra, ¿no? O sea, alcohol, nada, ¿no? Todo esto porque desde su nacimiento tenía que ser consagrado a Dios, ¿no? Todos estos datos no es que se les ocurrieron a los padres. Como pasa a lo largo, sobre todo del Antiguo Testamento, que pasa mucho esto, que aparece ese personaje denominado en la historia bíblica como el ángel del Señor. Este es otro misterio, ¿no? Es rarísimo este ángel, porque se dice el ángel del Señor. No es ni Miguel, no es ni el arcángel Miguel, ni Gabriel. El ángel del Señor. ¿No? Es como que te dice quién es, pero no te dice quién es. Exacto. ¿No? Es como, no sé. Es un ángel, pero del Señor. Claro. Mirá, qué buen juego de palabras, ¿eh? Hoy está fino. Hoy viniste afilado. Pero bueno, los padres de Sansón, su padre llamado Manoa, él y su mujer tienen este encuentro con el ángel del Señor, y el ángel del Señor les dice que van a tener a un libertador, una historia que también se repite, ¿no? Acá el pueblo de Dios estaba bajo presión filistea. Y una vez más, y Sansón es uno de los tantos jueces que hubo en esta época, ¿no? Para ubicarnos, como siempre tratamos dentro de
lo desubicados que somos, si se puede decir, tratamos de ubicarnos bíblicamente para que ustedes vayan a la historia y encuentren más de lo que nosotros estamos diciendo y de mejor manera, como siempre nos gusta decir. Estamos en el libro de Jueces y esta historia empieza a partir del capítulo 13. A partir de ahí empieza la historia de Sansón. Y bueno, en este nacimiento avisado por un ángel, ¿no?, que encontramos también en otras situaciones, como bien les contábamos, interacciones entre seres humanos y ángeles, ¿no?, para avisar cosas buenas, cosas no tan buenas. Pero bueno, raro, ¿no? Una de las cosas que no sé si te pasa a vos, Emma, es que me da mucha gracia por ahí lo que nos dice la Biblia o lo que nos trataron de comunicar, lo que la escribieron, de cómo reaccionan las personas ante un ser así, ¿no? Porque no es simplemente que vino mi tío, vino mi abuela, es un ángel y hay un diálogo ahí. Es complicado, ¿no? Sí, no es para cualquiera. No. Pero hay varios que se lo toman con bastante naturalidad. Como... Sí, hay eso mismo, hay respuestas variadas, sí. ¿no? Sí, es abierto el tema ahí. Es abierto. Me gustó la expresión. Pero bueno, ya hemos mencionado cómo vino a este mundo Sansón, y bueno, su principal característica física, y acá para entrar ya en uno de los puntos fuertes que queremos tratar de esta historia, es que algo que lo destacaba a él en esta condición de nazareo, que él tenía de nazareo, que significa el consagrarse, ¿no?, el apartarse para Dios. Esa era la finalidad de estar en este estado, en este estilo de vida, si se quiere, ¿no? Privarse de ciertas cosas, dejarse el pelo largo. Él destacaba en tener una fuerza sobrehumana, sí, ¿no? Algo que destacaba por encima de los hombres, ¿no? Tenemos en la historia relatos de que él solo podía con una innumerable cantidad de hombres, ¿no?, de enemigos, en este caso filisteos. Y uno de los puntos que queremos tocar en esta historia, y queremos que piensen con nosotros, porque obviamente este programa es auditivo, ¿no? Nos escuchan, no nos ven, y capaz que es bueno que no nos vean, ¿no? No hay mucho para ver, ¿no? Sí. Que se quede así nomás. Pero bueno, queremos que nos acompañen y que piensen con nosotros en qué imagen tienen ustedes de Sansón, que acá hay un gran misterio, tanto en dibujos animados, escuelas bíblicas, como nos suelen presentar visualmente a Sansón. ¿Te has puesto a pensar eso, Emma? Sí, es verdad, sí. Mismo nosotros, la concepción que ya tenemos. Exacto, que ya está puesta por eso mismo, porque ya otro está. te lo contó así, Exacto. te lo presentó así. Un tipo grande, forzudo, todo Exacto. musculoso. Arnold Schwarzenegger, algo así, en pinta, ¿no? Alguien enorme. Y la Biblia no nos dice físicamente cómo era Sansón, ¿no? Tremendo. Es algo que el ideal, ¿no?, y el relato y las costumbres y lo que uno espera de alguien con esa fuerza, exacto, tenga, ¿no? Y todo esto tiene en culpa muchas veces la cultura, ¿no?, las películas, las series, de que alguien fuerte, a pesar de que cuente con el favor de Dios, físicamente tiene que mostrarse fuerte, ¿no? claro. Y eso también juega un poco con el mito del héroe, ¿no? No existe un héroe en el cual yo me pueda representar en la cultura general que se vea débil. Exacto. Es un sinsentido para la sociedad. Sí, tal cual, digo. Pasa que no entra, ¿no? Decía que acá, alguien que tenga, no sé... Bueno, pasa, por ejemplo, muy gráficamente en el mundo Marvel con Thor. Cuando, no me acuerdo qué es lo que pasa, que él deja de ser ese dios todo con los rayos, bla, y tiene una panza de... Exacto, pierde el estado cervecero, físico. Pelo largo todo sucio, Exacto. la barba toda desprolija. ¿Y quién va a decir que es un héroe? Pierde ese aspecto divino. Exacto. De que que tenía cuando él por tenía ser un los dios poderes. en sí, pero también por ser un héroe de esa categoría, ¿no? Exacto, sin duda, ¿no? Y nosotros pusimos, ¿no?, como dato, como más bien argumento que queremos que se queden, uno de los tantos que queremos que se queden con este personaje, es que el estereotipo de hombre fuerte lo tenemos por no leer bien. Porque acabamos de decir que no nos dice cómo era físicamente Sansón, y lo que sí nos dice es que él tenía esta característica porque, dice llanamente, tenía el Espíritu Santo con él, ¿no? Exacto. Así como tantos otros que eran capacitados a hacer grandes cosas y a mostrar señales en nombre de Dios y para gloria de Él, simplemente porque tenían al Espíritu Santo con ellos, ¿no? Pero bueno, algo que queríamos desmitificar en cuanto a este personaje, que tal vez no es culpa tuya, no es culpa de tus cercanos, pero bueno, a alguien se le ocurrió
presentarnos un Sansón grande, enorme, físicamente fuerte, y la Biblia no nos da ningún indicio de eso, ¿no? Exacto. Capaz que era la persona menos fuerte que vos pudieras ver visualmente, y él daba la sorpresa, si se quiere, ¿no? En una situación de opresión como era el pueblo de Israel ante los filisteos. Esta historia también tiene el condimento, si se quiere, a pesar de él ser nazareo, de ser una persona que tenía que estar consagrada, ¿no? Apartada para Dios, tiene también esa lucha, si se quiere, o esa constante que tenemos los hijos de Dios, que queremos estar apartados para Él, privándonos de todo lo que a Dios no le agrada, lo que contamina, ¿no? Lo que atenta contra nuestra santidad. Y la historia de Sansón no escapa a esto, ¿no? Él se involucra con mujeres, puntualmente se casa con una filistea, ¿no? Y acá yo me puse, ¿no?, como apunte, santidad versus gracia, ¿no? Se ve en esta historia, y no sé si coincidís, que la fuerza que tenía este personaje, ¿no?, Sansón, lo hacía por ahí relajarse en ese poder que él tenía. Y pues sí, tiene sentido. A ver, volviendo a esto de que si tenía un físico privilegiado o no, que puede ser que sí, puede ser que no. Claro. Si continuamos con el ideal que nosotros ya tenemos, y sí tenía el físico privilegiado, él lo sabía. Y obviamente hay un tema de orgullo acá también. Mirá lo que soy, mirá cómo estoy. No me para nadie. No me para nadie. O sea, Claro. hago lo que quiero. Y evidenciado está en la Biblia. Mató un león, peleó contra 1000, peleó contra 3000, los mató a todos con una quijada de un burro. O sea, Sí. cosas que vos decís totalmente anormales o sobrenaturales. O Que un como- hombre no podría que hacer. no podría hacer nunca. Entonces, si seguimos con ese estereotipo de ver que Sansón tenía ese cuerpo, obviamente que jugaba ese tema de orgullo, ¿no? Y el ser humano, lamentablemente, somos así, de que aunque sabemos las prioridades que Dios quiere para nuestra vida o el camino que Dios quiere para nuestra vida, nos gustan las cosas que nosotros podemos llegar a alcanzar por nuestros propios méritos o por lo que nosotros tenemos. Y a él le pasaba exactamente eso. Exacto. Más allá, obviamente, de que está el quiz de la cuestión, el hecho de que su debilidad era el sexo femenino, justamente. Exacto. Y ahí entra un tema del hombre mismo, ¿no? Claro. Por sentirnos atraídos hacia el sexo femenino, justamente. ¿Era la cuestión el hecho de que ese era el problema? ¿De que a él le gustaban las mujeres? No, No, obviamente que no. eso es normal. El problema acá, con Sansón, es que le gustaban las mujeres que no eran del pueblo de Israel. Exacto. Algo que era explícito y claro en su ley. Esa es la cuestión. Hoy no hay esas limitaciones. O sea, uno se puede casar con la persona que quiera. De acá de América. Hablando de naciones, ¿no? Exacto. Hoy no hay problema. En la ley espiritual, el yugo desigual existe. Exacto. Que no es nuestro tema, pero está bueno mencionarlo porque Sí, este es el caso. porque acá entra en ese sentido, Exacto. claro. Filisteos, israelitas. Exacto. Para ellos era un tema de sangre, de nación. Para nosotros hoy es un tema, no sé si espiritual, puede ser que sí, moral, a lo mejor por ese tema, por ese lado de lo que Dios nos pide, ¿no? Un hijo de Dios no se puede casar con alguien que no sea del pueblo de Dios. Tanto para hombres, para mujeres. No quiero simplemente centrarme en los hombres. Tanto para hombres, para mujeres, sabemos de que Dios no se agrada de que tengamos una relación con alguien que no sea del pueblo de Dios. Y a las pruebas nos basamos, ¿no? O sea, obviamente eso no va a traer ningún bien. No, sin dudas. Al contrario, sabemos que eso lo que va a hacer es sacarnos justamente de la presencia de Dios y llevarnos al otro lado. Y eso fue lo que le empezó a pasar a Sansón en este caso. Tanto era ese gusto, entre comillas, que tenía por las filisteas o por las mujeres de otros pueblos, que se dio a un montón de cosas que le trajeron consecuencias graves a su vida, por justamente no ir para atrás, por justamente no seguir la línea que tenía que haber seguido. Exacto. Terminó de ser alguien que era apartado para Dios y sus decisiones terminaron apartándolo de Dios. Exacto. Bien, David. Me sacaste casi lo que iba a decir. ¿Viste? Es exactamente eso. Lo que pasa es que estamos conectados. Estamos sí. conectados en el tema. Y quiero ir puntualmente, sé que tenemos poco de esto para agilizar un poco el relato y ver más el personaje, pero mirá el dato, ¿no?
que me hace pensar, por lo menos a mí, te quiero preguntar a vos. En el capítulo 14 de Jueces, puntualmente, en el versículo 3 en adelante dice: le respondieron su padre y su madre: ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí, porque ella me agrada. Y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Acá algo que quiero aclarar, porque acá habla de que Dios iba a usar esto porque quería liberar a Israel. Okay. Los padres no recordaban, tal vez en esta situación, les chocaba tanto esta decisión de Sansón, que por ahí no veían el marco completo, el cuadro completo, y esta situación en la cual Sansón se empecina en emparentarse con una filistea, Dios la iba a usar para que se diera la liberación de Israel, ¿no? Recordemos que el nacimiento puntual de Sansón era para ser uno de los tantos jueces que tuvo Israel en esta época y liberarlos de opresiones enemigas, ¿no? Pero bueno, algo que queremos repetir también en esta historia: la excepción divina, grande y dorado y subrayado. Tal cual. Era algo puntual, o sea, después de Sansón esto siguió siendo ley en Israel. No tenían que emparentarse con otras naciones. Dios puntualmente dice acá que tenía otros fines más grandes, que era un acercamiento de Sansón a esta gente para, obviamente, infiltrarse, ¿no? Hacer más fácil la liberación. A pesar de que, bueno, estuviera en contra de esta ley, ¿no? De emparentar con el yugo desigual, si se quiere. Que es importante aclararlo, ¿no? Porque hay varios pasajes en la Biblia, varias situaciones en las cuales si nosotros leemos así, a primera vista, podemos tomar cosas que Dios nunca dijo, por ejemplo, o cosas que están contradiciendo principios bíblicos que están de tapa a tapa, ¿no? Es importante eso. Y antes de seguir, para dejarte descansar, ¿te parece si vamos a una pausa? Porque nosotros no somos fuertes, y menos como Sansón. No. Vamos a una pausa. Pausa y ya venimos. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número +598 91 610 610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia_RTM. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como La Vanguardia RTM. Estás en La Vanguardia. Estamos de vuelta y esperamos que ustedes estén con la Biblia abierta o por lo menos pensando. Vos sabés, Emma, que hay gente que nos escucha trabajando, estudiando, mientras quiere despejarse, escuchar otra cosa. Y está lindo saber que somos de compañía, ¿no? No solamente que estamos acá, vos y yo, haciendo compañía, riéndonos, hablando de temas que son más que interesantes, sin dudas que lo son, que están en la vida cotidiana de fe, de la gente que estudia la palabra de Dios, que cree en Dios, que quiere escudriñar las Escrituras, que quiere pensar en lo que ya sabe. ¿Por qué no? También es parte de meditar en su palabra, ¿no? Es algo más que sano y que nos hace muy bien. Pero también es lindo saber de los que están del otro lado, ¿no? Exacto. Y qué están haciendo y cómo llevan esta serie, ¿no? Los invitamos a comunicarse, que son pocos, pero de lo bueno poco, dice el dicho, ¿no? Así que bueno, invitamos a todos aquellos a que se animen. Un saludito desde donde nos estén escuchando. Sabemos que nos escuchan desde muy lejos algunos. Sabes que hay un oyente que nos figura, que nos escucha desde Nepal. Nepal. Debe estar allá en un iglú, muerto de frío, abrigado de pies a cabeza y escuchando La Vanguardia. Divino. Qué publicidad, por Divino. favor, a los pies del Everest. ¿Qué te parece? Un saludo para esa persona. Un saludo para él, sin dudas que sí. Y bueno, esperamos sus mensajitos. Continuando con este personaje que ya anunciamos que es polémico y vaya que lo es, la fuente del poder, Emma. Qué principio en cualquier historia de héroes. Tremendo. Según el héroe que sea, tiene su fuente de poder. Exacto. Eso seguro.
Y acá, ¿cuál era la fuente del poder? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Sin duda, que primero Dios, Exacto. obrando por medio del Espíritu Santo. Digo, esa era la fuente del poder de Sansón. Que acá hay un juego constante de palabras, ¿no? Y de visiones, porque acá nos muestra que para los filisteos evidentemente era algo que él hacía y querían descubrirlo, ¿no? Claro. Para avanzar en la historia, se termina casando con la filistea. Luego hay una apuesta media rara. Mientras se va a casar con la filistea, se encuentra un león, él mata al león. Hay un panal de miel en el cuerpo del león y él come el pañal de miel, Rarísimo. le lleva al suegro. Va canchereando, decimos acá nosotros en el Río de la Plata, pero podríamos decir... Sobrado. Claro, Va iba sobrando. Un término más universal, Emma. Porque se me vienen todos peores, boquilleando iba a decir, y es peor. Claro. Es muy de acá. Pero podríamos decir, se podría decir que iba fanfarroneando, ¿no? Que iba, ¿no? Suelto de cuerpo, ¿no? Con la camiseta, con viento en la camiseta, dirían también acá, hablando de lo que él había hecho, pero les quiso dar un enigma a la gente que había ahí, y el que adivinara, él no sé cuántas túnicas les iba a dar. Eso está ahí, lo pueden ver a detalle. Y bueno, resulta que era importante la apuesta para esta gente que lo escuchó y terminaron amenazando a la mujer de Sansón, y la mujer de Sansón, intimidada, les termina diciendo, ¿no? Resulta que Sansón se enoja y dice, sí, ustedes supieron resolver la adivinanza, este misterio, porque la amenazaron a ella. Claro. Entonces Sansón se enoja y para devolverle las túnicas que les prometió, bajó a la ciudad, mató un par de personas, le sacó la ropa. Creo que eran 10. Se los dio. Eran 10 personas, Creo ¿no? que sí. Mató a 10 personas y le dio las túnicas. Chao. Y así saldó la deuda, enojado, ¿no? Resulta que al tiempo, el padre, su suegro, el padre de la novia, lo convencen para que él entregue a su hija a otra persona. Sansón evidentemente se enoja, ¿no? Luego de eso, ¿no? De tantos problemas, esto le genera bastantes conflictos ya entre los filisteos, ¿no? Ya el ambiente estaba raro. En represalias de esto, Sansón ata unas zorras, ¿no? Hay un relato medio raro, ata las colas de unas zorras y termina incendiando tierras, ¿no? De los filisteos. Los filisteos se enojan con él porque quemó las tierras, entonces ellos en represalia matan a la que era su mujer y a su suegro. Y ahí empieza oficialmente una guerra, ¿no? Entre Sansón y los filisteos. Resulta que, bueno, vos ya lo expoliaste al principio, nos adelantaste ese dato, él toma en esta batalla, se arma con la quijada de un buey, de un burro. Sí. Tenemos armas tan sofisticadas en el mundo cinematográfico. Acá el hombre quiso agarrar la quijada de un burro, ¿no? Para gustos, colores, dice el dicho, ¿no? Obvio. Bueno, resulta que mata una barbaridad de hombres, ¿no? Miles de hombres, una fuerza evidentemente sobrehumana, y él queda como juez de su pueblo, ¿no? En ese entonces, luego de esa victoria. Al tiempo, conoce a Dalila, la famosa Dalila, que se suele omitir la primer mujer filistea. Ese es un dato muy común cuando tratamos los textos bíblicos, ¿no? Es verdad. Pensamos que la filistea es Dalila, y no, y está la mujer filistea primero y después Dalila, muy común también, pero bueno, Dalila viene mucho después de esta victoria con la quijada del burro, si se quiere, así nosotros cerramos el capítulo, sí, con la victoria de la quijada del burro. Así se llama este programa. Así lo vamos a poner. Bueno, conoce a Dalila y Dalila es mucho más astuta, ¿no? Dalila es esa persona por la cual Sansón termina apartándose totalmente de Dios, ¿no? En un principio, la mujer filistea, por lo que entendemos, estaba dentro de los planes de Dios, que Sansón tomara esa decisión para comenzar la liberación de Israel, pero Dalila evidentemente termina siendo otra mujer extranjera, pero que termina apartándolo directamente de la voluntad de Dios, ¿no? Pero bueno, continuando con esto, con la fuente del poder, los filisteos terminan luego de que Dalila logra lo que ningún otro hombre logró, que es sacar la información de por qué él era así de fuerte, ¿no? Que sin duda debe haber sido el misterio de la época, que este tipo que no se ve como se ve alguien fuerte, ¿por qué es tan fuerte? Porque inclusive alguien grande se cansa, o sea, claro. Pero la fuerza que tenía este hombre era sin duda algo que rompía la regla, ¿no? Uh-huh. Y hay un juego acá que quiero tratar de a ver si se me entiende. Él era fuerte, sí, pero se ve que no era muy inteligente. No sé si se entiende. Sí. Por el hecho de que
Dalila, como 3, 4 veces, le dice que él le dé la información, A Sansón en ningún momento se le cruza por la cabeza decir, a ver, esta mujer en vez de ayudarme, ¿Para qué quiere esta información? me está vendiendo. Claro. Porque no era que él le decía la información y quedaba ahí. O sea, ella intentaba con eso que él le había dicho para tratar de sacarle la fuerza. Exacto. 4 o 5 veces. Y él se pone a jugar. Claro, es como ese juego, ¿no? Sí. Pero en ningún momento se le cruzó por la cabeza el decir, a ver, Sí. o sea, me hace más mal que bien. Claro. ¿Por qué quiere esta mujer saber esto con tanto afán? Claro. ¿No? ¿Y por qué prueba hacerlo después? Claro, sí, porque él dice, si me atás con tantas cuerdas, Claro. vas a ver que ya perdí mi fuerza. Se durmió. Y ella lo hace, Y dice ella que lo lo hace. hace. Entonces, Sí. no se dio cuenta en el Sí, momento. es verdad, no lo había pensado de O esa sea, manera. Es como que nunca sospechó, ¿no? Claro, o sea, no hay registros, por lo menos. Y otra cosa que es interesante también de la respuesta de Sansón dice mucho, Emma. Porque la respuesta de Sansón dice, si cortás mi pelo, yo pierdo mi fuerza. Y volviendo al punto de la fuente del poder. La fuente del poder no era el pelo. Claro. La fuente de poder era el obedecer a Dios. Porque él obedeció el mandato que tenían los padres. Exacto. Que desde que él naciera tenía que cumplir con estas peticiones que eran dadas directamente de parte de Dios. O sea, no iba en el pelo. Ujú. No estaba en que el pelo estuviera largo, en que él no tomara, incluso de lo que se privaba, ¿no? Que no tomara ni vino ni sidra. Claro. No iba ahí. Era simbología que representaba la obediencia a Dios, Ujú. ¿no? Sí, Eso sí, dice tal cual. mucho, ¿no? Porque capaz que Sí. si queremos ir a una respuesta más espiritual, mirá, mi fuerza viene de parte de Dios. Ujú. Es Dios el que me da esta fuerza. Porque yo estoy apartado para Él. Porque es una respuesta muy de seminario, Sí, claro. muy de... Pero Claro, pero muestra ya lo que había en el corazón de Sansón. Exacto. O sea, cómo él se había desviado totalmente de los propósitos. qué noción tenía él de sí mismo y Exacto. por qué él era como era, ¿no? Yendo de vuelta a los estereotipos. Da respuestas físicas a algo que era espiritual, Exacto. llevándolo al cabello, ¿no? Ujú. Bueno, esto abre un paréntesis, o abre una puerta, como se quiera decir, en el hecho de que eso nos puede pasar a nosotros mismos también en las cosas Sin que dudas. hacemos en la iglesia. Para los creyentes, ¿verdad? Exacto. Para los que no van a la iglesia, no son creyentes, para lo que puede ser en la vida. Ah, yo soy esto por esto. Claro. Mi trabajo. Soy fulano de tal porque me recibí de tal profesión o porque ejerzo tal profesión. Y en la iglesia es exactamente lo mismo. Soy fulano de tal porque soy líder de, porque pertenezco al grupo de alabanza, porque soy hijo de, también puede ser, estoy a cargo de, soy un pastor, soy un líder, soy esto, soy lo otro. Y no es eso en sí. O sea, la fuente del poder, entre comillas, no es justamente en el lugar en el que estamos, sino que es exactamente como con Sansón, es el Espíritu Santo obrando en nosotros, por nosotros. Digo, entonces el paralelismo va por ese lado también en nuestro día a día. O sea, uno no es lo que termina haciendo o el cartel que tenga en la iglesia. Digo, cada uno es una persona individual. Y después en eso, en Dios. Y después viene el cartel. Y después viene la acción. Digo, Sansón no lo entendió. No se dio cuenta. No lo entendió. Y muchas veces puede que nos esté pasando a nosotros también. ¿Qué pasa? Y ahí está la cuestión. ¿Qué pasa si nos sacan eso que nosotros hacemos? ¿Cómo reaccionaríamos? Dejamos de ser, nuestra identidad era eso. Va a pasar lo mismo que con Sansón. Ah, si me cortás el pelo, pierdo la fuerza. Y a lo mejor era todo psicológico en el sentido de decir, me cortaron el pelo, perdí la fuerza, no la tengo más. Y no, si él hubiese sido realmente, o él hubiese estado en Dios como tenía que estar, por más que le hubiesen cortado el pelo, él iba a tener su fuerza, porque no iba de ahí. Claro. Pero como él se enfocó en que la fuerza venía por el pelo, la quedó. Por la boca muere el pez, dicen, Exactamente. ¿No? Y a nosotros nos puede pasar eso también. En mi caso, por ejemplo, para el que no sepa, yo toco la guitarra y lo toco en mi iglesia.
el día que yo no toque más la guitarra, ¿sigo siendo Emma o no sigo siendo Emma? Digo, es un tema. Claro. Que ahora que lo pienso honestamente, yo lo he pensado en algún momento. Si yo ya no puedo hacer más esto, porque viene otra persona, porque me pasa algo, porque lo que sea, Claro. ¿dejo de ser Emma? Ah, no, el que toca la guitarra. O tengo una identidad Claro. en Dios. Y es un tema profundo, en realidad. No lo que hago, sin dudas, nos deja varios mensajes, ¿no? Y sin dudas que la fuente de poder es un recurso que han explotado todas las empresas y las editoriales en cuanto a superhéroes, ¿no? La fuente del poder, como bien decíamos en un principio. Y la fuente de poder en estos héroes es la misma. Pudieron hacer lo que pudieron hacer gracias a ir a la misma y a reconocerla y a saber que a pesar de sus defectos y debilidades, su fuerza provenía de un solo lugar. Y a él tenían que darle la gloria respecto a eso. Ya en el final de esta historia, vemos que al final él pierde su fuerza, le dice a Dalila lo que para él era su fuente de poder. Después de eso lo abandona, ¿no? Dice claramente que Dios ya deja de estar con él. Eso también es Tremendo. categórico, ¿no? Es doloroso que Dios se exprese así de nosotros, ¿no? Bueno, resulta que él le dice a Dalila, ¿no? Que si se corta el pelo pierde toda su fuerza. Luego ella le cuenta a los filisteos que si se cortaba el pelo, él perdía su fuerza. Y aún luego de que le cortaron el pelo, mirá lo que dice Sansón. Primero, Dalila le avisa como haciéndose la que no sabe nada. Sansón, los filisteos se te echan encima, ¿no? Avisándole. Y él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Re seguro y confiado, ¿no? Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Tremendo. O sea, era uno más. Pudieron con él, lo ataron, incluso decían, ¿no? Alabaron a su Dios. Nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestros muertos, ¿no? Era un enemigo de Estado prácticamente Sansón. Y para terminar esta historia, vamos a contar el final y bueno, vamos a hacer nuestro comentario al final que sin dudas ha dado que hablar y mucho. Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Le habían sacado los ojos también cuando lo capturaron. Y Sansón asió las 2 columnas del medio sobre las que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas, con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. Entonces descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y tomándolo lo llevaron y lo sepultaron en Sora y Estaol, en la tumba de Manoa, su padre. Él había juzgado a Israel, había sido juez de Israel durante 20 años. Así termina esta historia, ¿no? Algo polémico es lo que nos da a entender su muerte, ¿no? Ese categórico, muera yo con los filisteos, ¿no? Dios le concedió su petición de vengarse, ¿no? Porque mientras él era atado en cadenas se burlaban de él y también se burlaban de Dios, obviamente, ¿no? Porque era del pueblo de Israel. Pero Dios le permite esta última oportunidad o tener por última vez, mejor dicho, fuerza nuevamente como la que solía tener cuando él era alguien consagrado y apartado en los caminos de Dios, para que todos los que estaban ahí murieran, ¿no? Cuentan los historiadores que ahí, en ese lugar, estaban los más importantes de los filisteos. O sea, esa derrota sí que le dolió al pueblo filisteo, porque imagínate vos que mueran en un mismo lugar, imagínate en un estadio de fútbol, concentrar a los políticos principales, a los sacerdotes principales de una nación. Imagínate que mueran todos en el mismo lugar. Esa nación queda patas para arriba, ¿no? Queda sin dudas que conmovida. Y esto pasó en esta situación, ¿no? Nosotros, hablando fuera de micrófono bastante del tema, sabemos que el suicidio es un tema delicado, ¿no? Y queremos mencionarlo como corresponde, hablándolo siempre con un profesional. Y tal vez, si lo vamos a hablar de manera bíblica, con un estudio bíblico, que valga la pena, ¿no? Tomándonos el tiempo y de una manera seria. Pero coincidimos los dos
más allá de que es un caso muy puntual, en que esto es un caso que pasó así y que es la excepción, ¿no? No es una regla. Exacto. Dejar en claro esto, ¿no? Sí, tal cual. La pregunta es, ¿fue suicidio? ¿No fue suicidio? Claro. De ahí arranca la cuestión. Exacto. Porque está involucrada una petición a Dios también. Exacto. Es muy delicado el Es tema. muy, muy delicado. No queremos ser categóricos ni para un lado ni para el otro, Exacto. pero sí dejar en claro o sí dejar el hecho de que si lo tomamos como un suicidio, por algo quedó registrado en la Biblia también. Exacto. Y si no fue suicidio, bueno, no sé. Sí, sí. Como Dios en algún momento nos va a revelar cómo fue. Como yo te comentaba también, hay personas, tenemos historias, incontables historias que hay en literatura nuestra que nosotros podemos acceder al día de hoy, misioneros que han ido a lugares donde el precio era la muerte, y iban, no voy a decir encantados, pero iban sabiendo el precio que tenían que pagar. Técnicamente también es un suicidio entrar a un lugar donde sabes que vas a morir, donde sabes que es el precio, ¿no? Son tecnicismos muy delicados que dan para decir sí, no, puede ser, depende. Pero bueno, lo que queremos dejar en claro acá es que esta es una historia muy puntual y que es la única que hay. Exacto. Ya mencionamos, por ejemplo, cuando hablamos de Elías, que hay gente que tiene depresión hasta la muerte, un David en la cueva, por ejemplo, que ya vamos a ir a David en otro programa, pero no es la regla. Dios no concede peticiones de muerte y esta es una que es muy puntual y no tiene por qué ser la regla. Eso es algo que queríamos dejar en claro y que sin duda es otro de los datos especiales que nos da este personaje. Exacto. Hay solo una cuestión ahí interesante, volviendo solamente un poquitito para atrás en los versículos que leías, que él ahí sí, después de todo lo que pasó, de todo el calvario, entre comillas, que a él le tocó pasar, pagando a lo mejor años de orgullo, años de creerse el mejor, porque si lo vemos... Juega el ego también, no del héroe. Exacto. ¿No? Vuelve a hablar con Dios, por lo menos, en esos últimos versículos, y él dice, concédeme la fuerza una vez más. Claro. O sea, ahí reconoció que no era por el pelo. No. No venía por lo que yo hacía. Exacto. Ahí se dio cuenta. Después que tuvo que pasar por un montón de cosas horribles, ya desde que te saquen los ojos, para después todo lo que va. Exacto. Que el escarnio público y la vergüenza. Y volviendo al propósito, ¿no? Volviendo a eso, al propósito del héroe, y lo que decíamos, por ejemplo, con la reina Esther, que lo hablábamos, está en los papeles dar la vida. Exacto. Está dentro de las posibilidades. Y si vamos al inicio de la historia, ¿cuál era mi finalidad en este mundo? Liberar a Israel. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Liberar a Israel. Exacto. ¿No? Y si este es el medio, o no sabemos si era el medio, a lo mejor es una consecuencia de... Exacto. También. Exacto. No, a lo mejor no tenía que terminar así, pero por las consecuencias de las desobediencias de Sansón, de las decisiones que él tomó, la historia termina como termina. Pero es muy interesante que ahí él sí reconoce. Exacto. Que la fuerza venía de Dios. Hace las paces con Dios, ¿no? Exacto. ¿Qué es la mejor manera de terminar esta historia? Y ¿no? al final sí, al final es eso. O sea, él tuvo que pagar con su vida por lo que él había hecho, claro, pero se cumplió el propósito general que era como salvar sí al pueblo de Israel, pero también mostrar a los filisteos que no había tregua con ellos en ese sentido, ¿no? De quién venía su fuerza y lo que es mejor para él personalmente, reconciliarse con Dios. Exacto. Antes de terminar su vida, ¿no? Y bueno, como siempre les decimos y tocamos temas comunes, si tenés que reconciliarte con Dios y estás escuchando esto, me parece que 2 más 2 sigue siendo 4, ¿no? Exacto. Así que nosotros vamos a hacer silencio para que vos tengas este espacio y estés donde estés, puedas reconciliarte con ese Dios que te quiere tanto. Y no necesitas que te corten el pelo, que te saquen los ojos y que se te caigan 2 columnas arriba, ¿no? Para nosotros es mucho más sencillo. Nos vemos la semana que viene, querido Emma. Nos vemos la semana que viene. Que pasen muy bien. Esto ha sido todo por hoy.
pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598 91 610 610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como La Vanguardia_RTM. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como La Vanguardia RTM. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.